Muy buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística del segundo domingo del tiempo ordinario. Las intenciones de esta misa son en acción de gracias por Francisco Mesa, Guillermina García Morales, por todas las familias anotadas en la página, por las necesidades de cada uno de ellos. Por la salud espiritual de Lilia Esperanza Salcedo, José Tristán, Maura Ireta, Martín Alvarado, Lili Cano, Josefina Ochoa, Carla Galindo, Sonia Rivas Gaviño, María Isabel Bernal Figueroa, Luis Enrique López, Francisco y Anita de Toyos, Fernando Mendoza, Daniel Fonseca, Niño Ignacio Robles, Carla Valenzuela, Gerardo Castro, Edson Castro, Mayita Santa Cruz, Carlos Yáñez, Carmen Núñez Morales, Maribel Villegas, Rosita Alcalá, Francisco Méndez, Irene Borbón, Jimena Johnson, Enriqueta Chávez, Ramón Escalante, Guadalupe Montoya. Por el eterno descanso de Porfirio García Flores, Trinidad Trujillo, María Lourdes Robles, Ángel Rodolfo Quijada, Rosa María Cohen, Francisco Montoya, Enrique Hernández, Federico Wendland en su 31 aniversario, José Cruz López, Ángela Encinas Mendívil, María Teresa Porcias Encinas, Berta Gómez Quintero, Ricardo Covarrubias, Eva Reyes García, Elsa García Morales, doctora Lucila Abril Montaño, Brian Osuna Ballesteros, José Jesús Ocaño, Celia Robles, María Teresa Valenzuela, Rosario Sastre, Luis Edgardo Parra en su primer aniversario, Carolina Valdés, Eliseo Buelna, Rosa Gisela Murrieta, Lorenzo Cota, Josefina Daniel, Armando Galvez, José Luis Matías, María Jesús Velázquez, María Eugenia López, María Luisa Guerra, Guillermo Holguín, Josefa Ceseña, Lucía Robledo. Iniciamos la celebración cantando. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a disponernos a celebrar esta Santa Eucaristía en este domingo segundo del tiempo ordinario. Iniciamos nuestro camino sencillo, ordinario, simple, y en ese camino el Señor se hace presente. Hoy, en esta Eucaristía, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener el oído atento, el corazón expectante, para que esa invitación que nos hace siempre sea atendida. Para disponernos a celebrar esta Santa Eucaristía, en un momentito de silencio pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Alabemos a Dios con el himno de gloria. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: Ve a acostarte y si te llama alguien responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Hemos encontrado a Cristo el Mesías. La gracia y la verdad nos han llegado por Él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús
Y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Hemos retomado el tiempo ordinario y hoy la palabra de Dios tiene una invitación muy importante que hacernos: seguirle, seguirle al que es la palabra viva encarnada, palabra que refleja, revela el amor del Padre. Este pasaje que acabamos de escuchar del Evangelio de San Juan tiene como algunos elementos que nos pueden iluminar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida ordinaria, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. La palabra siempre ilumina, siempre da luces para poder tomar opciones radicales. El Evangelio nos presenta a Juan el Bautista, que dice el Evangelio, fijó sus ojos en Jesús. Jesús iba pasando, dice, y dos de los discípulos de Juan el Bautista, Andrés y Juan, están con él. Juan le dice a sus discípulos: miren, ese es el Cordero de Dios. Podemos decir que en un primer momento hay un señalamiento: ese es el Cordero de Dios. ¿Qué hicieron aquellos discípulos? Se pusieron a seguir a Jesús. No le preguntaron a Juan el Bautista: a ver, ¿y eso qué significa? ¿Qué nos quieres decir con esto? ¿Este será el verdadero? No, simplemente se ponen a seguir a Jesús. A lo mejor de una forma instintiva, se ponen a seguir a Jesús. Es como hasta cierto punto gracioso, ¿no?, que Jesús se da cuenta de que detrás de él vienen dos siguiéndolo. A lo mejor Jesús se asustaría un poco: ¿y estos qué quieren?, ¿verdad? Por eso les pregunta a Jesús a ellos: ¿qué buscan? ¿No? ¿Qué buscan? Y la respuesta de aquellos hombres es otra pregunta. Responden con otra pregunta: Maestro, ¿dónde vives? ¿O dónde vives, Rabí? ¿Dónde vives, maestro? Quizá esa pregunta no venía al caso, ¿verdad? Quizá esa pregunta estaba fuera de lugar. A lo mejor se sintieron sorprendidos porque el Cordero de Dios, el que había sido señalado como el Cordero de Dios, había puesto sus ojos en ellos y les cuestionaba: ¿qué buscan? Esa misma pregunta es la que hoy a lo mejor el Señor te está haciendo. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas cuando me sigues? ¿Qué buscas cuando crees? ¿Qué buscas cuando haces tus prácticas religiosas? ¿Qué buscas? Aquellos hombres le dicen: ¿dónde vives, Rabí? Y la respuesta de Jesús es contundente: vengan a ver, vengan a ver. Yo no les voy a decir, ustedes vean, vean, constaten y tomen la decisión. Y dice el Evangelio que aquellos dos discípulos se fueron con Jesús a donde él estaba viviendo en ese momento, dice, y se quedaron con él todo el día. Dice, tres verbos utiliza, dice que aquellos discípulos fueron, vieron y se quedaron. Fueron, vieron y se quedaron todo aquel día. Y el Evangelio de San Juan dice: eran como las 4 de la tarde, eran como las 4 de la tarde. Ese señalamiento de un horario específico significa el espacio, el momento en el cual Dios entró en la vida y tocó la vida de aquellos hombres. ¿Cuáles serán nuestras 4 de la tarde? ¿En qué momento Dios tocó tu puerta? ¿En qué momento Dios tocó tu vida? ¿Puedes identificarlo? ¿Puedes recordar ese momento? Aquellos se les quedó grabado
ese gran momento. Eran como las 4 de la tarde. Todavía me acuerdo, Juan. Acuérdense que el que está escribiendo este evangelio es el evangelista San Juan. Y el evangelista San Juan era discípulo de Juan el Bautista. Y entonces dice, hoy eran como las 4 de la tarde cuando fuimos con el maestro, vimos y decidimos quedarnos. Pero no se quedaron ahí nada más alimentándose de lo que decía el maestro, no se quedaron ahí con una experiencia así bonita, ¿no? Ay, qué bonito, estamos aquí a gusto, aquí quedémonos. No, aquellos discípulos de Juan se convierten en discípulos de Jesús y el primer convertido es el hermano de Andrés. Cuando sale de ahí, va y se encuentra al primero que se encuentra es a su hermano. Oyes, ya encontramos al Mesías, hemos encontrado al Mesías. Y luego dice el Evangelio que Andrés llevó a Pedro, a Simón, hasta Jesús. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal, íntimo, fuerte con Dios, no podemos quedarnos solamente con esa experiencia. Necesitamos anunciar, atraer, que otros conozcan esa realidad. No podemos quedarnos callados. Aquel hermano va y lleva a Pedro y le dice, mira, ya encontramos al Mesías, vente, verás lo que vamos a ver, vente. Y Jesús lo mira, dice el Evangelio, fijando su mirada. Jesús fijó su mirada en él y le dijo, Simón, ya no te vas a llamar Simón, ahora te llamarás Pedro, que significa piedra. Simón significa rama frágil, ¿verdad? Rama frágil, arbusto frágil. Pues ya no vas a ser una rama frágil, ahora vas a ser piedra, piedra que construya, piedra que sostenga, piedra que defienda. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios es rica. Esta liturgia que hoy hemos celebrado es rica. Tiene muchas posibles intenciones que podamos ir descubriendo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, decíamos en el Salmo. Esa llamada que Dios le hace al pequeño Samuel, ese casi niño. A ver, aquí estoy. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa es la tarea que pudiéramos llevarnos en esta semana. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Siervo es esclavo, siervo es servidor, siervo es aquel que somete su voluntad a la voluntad de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cómo nos hace falta abrir nuestro oído, abrir nuestro corazón, abrir nuestra vida a esos gritos, a esos murmullos, a esa presencia de Dios, sobre todo que se manifiesta en aquel hermano que sufre, en aquel hermano que te pide ayuda, en aquel hermano que está ahí y que a lo mejor en muchas ocasiones lo has desatendido? Hoy pidámosle al Señor que nos ayude a ser unos verdaderos discípulos, que yendo hacia Él nos quedemos y que recordemos siempre eso que el Señor ha hecho en nuestra vida. Eran como las 4 de la tarde. Hoy a lo mejor pudiéramos decir, eran como las 9 de la mañana cuando yo escuché la palabra, cuando dejé que esa palabra me transformara y cuando yo decidí cambiar mi vida. Hoy pidámosle al Señor que abra nuestro oído y nuestro corazón para que esta palabra haga su fruto en nosotros y en nuestros hermanos y en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Se lo pedimos en un momentito de silencio. Vamos a proclamar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. A cada petición vamos a decir, escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo y por todos los obispos, por los sacerdotes, para que el Señor los ilumine con su Espíritu Santo y los sostenga en su ministerio, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que tienen la responsabilidad de guiar nuestros destinos políticos, para que sean constructores del reino y procuren la paz y la concordia, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que sufren por los efectos médicos, psicológicos, económicos y sociales de la pandemia, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestras comunidades, para que suscites entre nosotros verdaderos discípulos atentos a tu palabra y las vocaciones al servicio que necesitamos, oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que el Espíritu nos mueva a ser íntimos amigos de Jesús y seamos capaces de atraer hacia Él a los que nos rodean, oremos. Escúchanos, Padre. Oremos al Señor por todos nuestros hermanos difuntos. Oremos también por sus familias para que el Señor les dé en estos momentos la fortaleza, el consuelo y la esperanza. Roguemos al Señor. Oremos también por todos los enfermos. Oremos por aquellos que están en los hospitales o en nuestras casas, por quienes cuidan de ellos, para que el Señor les sostenga, les acompañe y les dé la sanación. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración y derrama tu amor sobre el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ruy, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarla.
plenifica, alimento eres tú, Señor. Hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir la bendición. A cada invocación vamos a responder amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Encomendémonos a nuestra Madre María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Antes de despedirnos con las palabras litúrgicas, solamente invitarlos si hay alguien que quiera participar de la comunión, de la Eucaristía, de comulgar al final de esta misa. Vamos a estar un momentito aquí, voy a estar hasta las 11 de la mañana para las personas que vieron la transmisión, que vivieron la misa y que quieran acercarse al sacramento de la Eucaristía a comulgar, lo van a poder hacer. Recordemos que este es un esfuerzo que estamos haciendo como comunidad para cuidarnos, para mandar también un signo, también a los que no creen o a los que no son católicos o a los que no están muy metidos en la vida religiosa, mandar un signo y decir hay que cuidarnos, hay que permanecer pues haciendo ese esfuerzo para cuidarnos mutuamente. Recordemos también que el mismo día de ayer, nos decían las autoridades, hubo 61 defunciones, el día más duro que hemos tenido en Sonora como en esta pandemia. Hubo 61 familias que van a estar pues llorando a la pérdida de un ser querido, y pues tenemos que cuidarnos todavía más en un acto de responsabilidad también, no solamente en la iglesia, sino también en nuestra casa, en nuestro trabajo, ahí donde estemos, pues siempre cuidar y guardar siempre esas recomendaciones sanitarias. Y pues ahorita terminando la Eucaristía, las personas que quieran venir de una forma muy ordenada, habré de darles ese sacramento. Bueno, pues con la alegría de haber participado en esta Santa Eucaristía y sintiéndonos llamados a vivir lo que aquí hemos celebrado, vayamos en paz. Todos los días, la misa a las 9 de la mañana, seguiremos transmitiendo, y por las tardes estará abierta también la oficina de 5 a 8 de la noche para las personas que quieran pues hacer algún trámite o aquí en la oficina, pues aquí estará abierto. Que tengan muy buena semana.